Gracias amigos. Un invitado muy pero muy especial, un amigo de la casa, un amigo de muchos años en el fútbol, José Martín Menacho Aguilera. ¿Cómo te va, querido Martín? ¿Cómo Bien. estás, querido? Gusto de saludarte, la verdad es que muy contento primero estar charlando con vos, que bueno, no sé tu edad, pero ¿Cuánto ya tenés? ¿Cuánto ya? yo 52, 52. y no soy Tawichi. No, 49 años. ¿Viste? O sea, 49. Son mayorcitos que me encontré en claro, 3 años. pero 3, 4 años. digamos, estuviste, digamos, De muy pelado en el periodismo. y vos cuando nos conocés, pues, ¿no? De Sí, toda claro. la carrera, entonces cuando uno charla así con personas como vos, la verdad. Iniciaste en el fútbol, vamos a ser competitivo, en el Club Libertad. Sí, en la sección ya más semiprofesional, ACF, empecé en Libertad. En Libertad, ¿y cómo es? No, mira, de ahí empezó una carrera, digamos. La mía fue pues accidental, yo digo, ¿no? Porque el mentor de mí fue Antonio Gigliotti. Gigliotti me vio jugar ahí en el barrio, digamos, en Hamaca y vio que tenía condiciones, entonces él armó un equipo esa vez de Libertad y me dijo, venía a entrenar. Yo combinaba estudios estaba estudiando, estaba en la universidad, estaba haciendo, ya había ingresado a la universidad, entonces agarran y me dice que iba a tener esa flexibilidad, ¿no? Para seguir. Y vio pues que no, que yo tenía condiciones, entonces al rato nomás ya fue que me ofrecieron una paga y tiempo completo y de ahí me dediqué. ¿A los cuántos años jugaste en el equipo blanco y negro? Porque ese era el uniforme de Libertad, ¿no? Claro. Yo tenía 19 años, 18 años ya estaba, ya había jugado ahí. Tuve en Libertad, tuve 3 años. 3 años tuve en Libertad. ¿Y tu primer equipo profesional? Destroyer. También ahí, inclusive, bueno, como digo, ¿no? Que fue, digamos, el empujón de Antonio Gigliotti, porque Antonio Gigliotti formamos un gran equipo ahí en Libertad. De ese equipo, el primero que salió, que era una gamada, salió Raúl Gutiérrez. Pelecho Gutiérrez sale antes que nosotros, va a Blooming. Y ahí estaba Wilson Rueda, estaba Paraguayo Césped, gran jugador. Entonces, y estaba yo, entonces ese era nuestro equipo. Participamos en la SF ese torneo, no nos salimos campeones, pero nos codeamos con todos de esa tanda, ¿no? En otros equipos ya estaba Rendy Rivera, o sea, todas esas camadas. Así que de ahí Gigliotti le va a dirigir con Becérica a Destroyer. Y ese año, no, que hay un jugador que la unta, dijeron, la puede juntarle. Entonces me llaman y ya me voy de Libertad a Destroyer y ahí empiezo ya la carrera. Tenía buen equipo Libertad. El torneo de asociación era muy competitivo. Exacto, lo que vos decís, eso. Y yo me acuerdo que después fueron hasta televisados los partidos, ¿no? Con Bismarck Trader, ¿no? ¿Te acordás que le dieron una promoción como debería ser, ¿no? Esa categoría, ¿no? Como lo dicen en otro lado, fútbol argentino. Partidos de la DT están pasando en directo y todas esas cosas. Pues, me acuerdo del doctor Bismarck Kreidel Flora, que le mandamos un gran saludo a la familia, ¿no? Porque él está en paz descanse. Fue un momento de promocionar el fútbol y fue el que sirvió para que muchos jugadores en esas temporadas jueguen a nivel profesional ya, ¿no? Total, ¿no? Total. ¿Y cómo es, no? Ahí uno cuando ya se roza, digamos, nosotros nos jugábamos, qué sé yo, en ese momento la Tawichi era el boom, pues, ¿no? Claro. Tener Florida, que era el que participaba en la A, y cuando ellos tenían su gira y todo, es cuando aprovechaban de débil y ellos volvían, por eso no tenía la competitividad, ¿no? Pero ya ahí estaban los Miguel Mercado en Florida, ¿entendés? Los Tomás Gutiérrez, o sea, infinidad de jugadores, ¿no? Que veníamos ya compitiendo en el roce, ¿no? Y después que uno se va conociendo en las selecciones, ¿no? Viene la selección cruceña, con la Sub-19 que también estuve en un sudamericano, entonces ya uno va conociendo y era moda, mira cómo es, ¿no? Y no ha cambiado mucho, ¿no? Todos jugadores cruceños, ¿no? Cruceños, Pandino, qué sé yo, Cárdenas, o algunos, Gonzalo Galindo, digamos, que era estoy hablando de los que éramos de esa tanda,
Entonces salían pocos de allá, pero más eran rodeados de acá, ¿no? Martín, ¿siempre jugaste en esa posición? Abierto por derecha, velocidad, ¿siempre fue eso? Sí, la verdad que esa fue mi posición. Yo era delantero y no era un goleador, no era un 9 como lo estás explicando hoy, yo jugaba por afuera, ¿no? Y no era un referente en un 9, ¿no? Pero mis condiciones daban para ello. Y ¿Cuántos pulmones tenías vos? La verdad es que yo en ese aspecto era uno sabía de sus condiciones, yo sabía y yo la tenía clara cuando jugaba, cuando ya empecé a medirme de esa época de que yo no tenía, pues yo no era bueno, por eso te digo, es accidental a veces, ¿no? Yo en el barrio, en los equipos que estaba, habían chicos de mí que eran mucho mejores, yo lo veía, yo era su suplente y todo en el barrio, ¿entendés? Uno se mide, sabe, ¿no? Y quizás uno por tener esa dedicación, esa constancia y bueno, a mí yo eso fue lo que trabajé. Yo no era técnico, yo era un picapiedrán y a ser delantero, o sea, no, a mí no me iba a ver, digamos, bajarla del pecho, tirar un tag, pero yo tenía lo mío, que era meter, y eso de los pulmones, que decir, claro, me refiero a eso, yo tenía mucha energía, entonces podía hacer ese trabajo, y bueno, pues la verdad que fue lo que me hizo pues llegar hasta. Martín, de los equipos cruceños que estaban en el fútbol profesional, ¿en qué equipo lograste jugar? Bueno, ahí mira, de ahí de Destroyer voy a profesional. Claro, de Destroyer voy a profesional, gran campaña hicimos con Destroyer y ya después me tocó ir a Blooming. De Destroyer paso a Blooming, me compra el pase en esa época. Roberto Fernández era el presidente de Blooming. Y los de Destroyer era yo. El presidente que me vende a mí en realidad fue Luciano Negrete. Johnny agarra, después le pasa a otro también desde su línea, ahí, que los presidentes, y el presidente en esa época, en esos 2 años, que fue Luciano Negrete. Él hace la transacción con Blooming, bueno, y luego pues a Blooming fue el boom, ¿no? El boom. ¿Por qué el boom en Blooming? Porque yo, hinchanga de Blooming, declarado ya en su momento, y llegar ahí a Blooming y el boom, porque creo que ojalá yo quiero estar vivo. Te lo juro que quiero estar vivo. Ya han pasado más de 27 años de ver un equipo cruceño bicampeón. No perder la esperanza. Claro, y ojalá que sea Blooming. Es muy difícil ya lo del fútbol, nosotros logramos eso. En Blooming hacen una importantísima carrera como futbolista y con título, porque todos tienen el bicampeonato. A eso me refiero, ¿no? El bicampeonato es algo muy difícil que puedan lograrlo. Mira, eso ha pasado 27 años, 26 años de ese. ¿Y cómo es que Martín Menacho logra engranar en un Blooming, que por historia Blooming siempre es un equipo exquisito para jugar con tocar? Por eso es la academia, pues, ¿no? Por eso lo llaman la academia junto a Bolívar. Es diferente, ¿no? El fútbol. Y logro con eso, yo tuvimos en Blooming, y todos los que tuvimos ahí tuvimos la suerte de encontrarnos en nuestro mejor momento, todo, top, o sea, Tucho Antelo, donde iba hacia goles, Rubén Tufiño, Raúl Jutiniano, el Gato Fernández, Reni Rivera, bueno, Lorio Álvarez, en su momento Caramelo, ¿no? Entonces prendimos Limber Gutiérrez, entonces era un Raúl Gutiérrez, no quiero olvidarme nada de ninguno, porque la verdad que ese momento fue muy lindo, pues, ¿no? Para todo, para el fútbol, para el bluminista. 2 veces salimos bicampeón. Dábamos 2 vueltas olímpicas cada año, porque antes el campeonato era largo, pues, ¿no? Entonces salía uno. El técnico era Carlos Aragonés Espinosa. Carlos Aragonés. ¿Qué aprendiste de Aragonés, de Carlos? Todos, de Carlos, y después de Antonio Gigliotti, que fue el que me empujó y me puso ahí. El otro técnico que tuve fue Carlos. Bueno, Carlos, ¿qué pasó? Un hombre. Después de Blooming, ¿en qué equipo más lograste jugar, Martín? Mira cómo no, después de Blooming, ese bicampeonato yo declarado todo, me toca ir a Oriente en el año 2000.
después ¿Y cómo que se da la se da eso por peleas institucionales? Mira cómo es, no, ahora yo lo digo porque pocas veces lo he dicho yo cuando uno, por eso te digo, cuando uno habla así se extiende y ya va recordando todo lo que pasa en ese momento. Discusiones en Blooming, lo saca del dueño de los pases, nosotros inclusive el del gato y el tufiño, te vas a acordar, era Roberto Fernández. Claro, correcto. Roberto Fernández tuvo un problema en Blooming, que lo sacaron y él quiso ya vengarse con nosotros, digamos que éramos sus jugadores, entonces se nos sacó de ahí y negoció con otro, de un rato a otro yo aparezco en Oriente. Así que en ese Oriente era el presidente era el finado Carlos Chávez. Carlos Chávez, ¿qué pasó Carlos Chávez? Decís cuando pasás te costó asumir después los logros que obtuviste con Blooming, ser bicampeón, el cambiar la vereda enfrente, el cambiar de camiseta, el cambiar ante el archirrival. ¿Te costó asumirlo eso, más que todo por la gente, ¿no? Yo, digamos, era eso. En esa época uno, pues eso pasa natural, ¿no? Y después dice, y hay los radicales, ¿no? Hay los hinchas radicales, ¿verdad? ¿No? Jugaste en Oriente, digamos, y todo, ¿no? Pero en esa época, más en esa época, mira, Julio, que en esta, se daba de que había identidad, ¿no? De cada equipo, ¿entendés? Claro. Y los jugadores, los buenos jugadores, poco, o sea, obviamente siempre se han ido a Bolívar, todo, pero aquí era pasar de Blooming a Oriente, los mejores, y hacían lo que los equipos en su momento hacían lo que sea, digamos, por tener, o qué decimos un jugador cruceño, buenazo, que no haya jugado en Blooming Oriente. Claro. ¿Entendés? Los jugadorazos, a ver, Chichi Romero. O sea, estamos hablando de los top, ¿no? ¿Entendés? Que han jugado. Tucho Antelo. Milton Melgar. Y estamos hablando de, mirá, bueno, entonces era natural, digamos. Y Milton, mira, hasta el de Milton, que es referente de Blooming. Entonces era marcado, pero después, obviamente, como te digo, a veces los radicales dicen, no, jugaste. Pero eso es un trabajo que uno tiene, ¿no? Pero lo que tiene adentro, pues, es diferente. Después de Santa Cruz, jugaste Destroyer, Blooming Oriente. Blooming Oriente, de ahí mi primera salida voy a Wisterman. De Oriente paso a Wisterman. En Oriente perdemos, y mira cómo algo que también, digamos, pudo haber sido para mí. Después de haber salido los 2 años campeón con Blooming, paso a Oriente. Y en Oriente ganamos un campeonato. Ya. Y perdimos la final en Trinidad por penales con Wisterman. Mirá ya como yo soy un agradecido con todas mis limitaciones, que tuve en el fútbol, como soy agradecido o tocado o qué sé yo, de que ya venía jugando el mejor, 2 veces campeón con Blooming, en Oriente la Campayanga, después de mucho tiempo clasificó a un torneo internacional, a una copa. Entonces al salir su campeón lo perdimos la final, esa famosa final en el Beni con Wisterman. Y después de ahí de Oriente, el campeón era Wisterman. Yo me voy a Wisterman. O sea, mira, el campeón estaba ahí. En Wisterman, estuve ese año en Wisterman, y ahí ahí fue mi lesión, tuve una lesión importante del ligamento cruzado, todo eso. Terminé el campeonato con Wisterman, excelente, me acuerdo que ese año en Wisterman llegó Luis Marín, que después... No, Vladimir Marín, Marín es el de Oriente, Marín, claro. Vladimir Marín, exacto, ese colombiano que llegó y la reventó. Y teníamos un gran equipo, Pedro Guiberi, Mauricio Soria, o sea, rodeado de siempre de ¿Cuánto tiempo estuviste parado? Estuve parado un año. Eso fue el 2001, el 2002. A fines del 2002 ya recién yo ya me voy, y estaba, mira como ya no estaba el técnico Antonio, Carlos Aragonés en Stroker me llama, pero no estaba yo todavía con la fuerza. Yo era de ir y no me estirar, y yo venía en una lesión importante, quizás la
jodida que puede tener un jugador, no que el ligamento cruzado y que todo eso, y para volver a recuperar, entonces me costó y de ahí de ahí ese año no jugué todo ese año. Después pasás a otro club después ya me voy, como ya me recupero y todo, y me voy a Real Potosí, 2004. El 2004 yo estoy en Real Potosí. Ahí fue mi mejor y peor, ¿no? Por eso, no, o sea, eso, por eso te digo, ¿qué año, no? ¿Qué año es? ¿Qué año de ese? Porque me pasó lo mejor, digamos. Salí goleador del campeonato. Yo soy el goleador del torneo del 2004. Yo soy el goleador de ese campeonato. ¿Te acordás cuántos goles marcaste? 24 goles. 24 goles, fui goleador de ese campeonato. ¿De con Real Potosí? Con Real Potosí, y no jugué las últimas 7 fechas. Bueno, rodaron varios técnicos tuvimos, y no jugué las últimas 6 fechas, a raíz, digamos, de eso. ¿Qué pasó? A ver, contanos qué fue lo que pasó, a ver, esa anécdota. Del Cocacho. Pues no, yo ahora, risorio, todo el mundo lo ve risorio en su momento ¿no? Y a veces hasta ahora te digo que me recuerdo más, ahorita la gente de ahora dice Martín Menacho, ese es el del Cocacho, más del Cocacho por lo que hiciste, ¿no? En ese momento que hice eso, que tuve esa acción, la verdad que es una milésima de segundo, ¿no? De que se te chiparon los cables. Yo era el goleador, inclusive ese día y estaba, creo, hasta el capitán ese día, porque el capitán era Roberto Correa, entonces. Y yo estaba el goleador, estaba en el buggy, jugábamos en Oruro. Y nosotros estábamos segundos y todo, era un partido importante y todo. Y yo siempre he sido, vos sabés, con los árbitros y todo, inclusive yo he tenido más, inclusive en un tiempo era el delantero más expulsado del fútbol, más que un defensor. Entonces tenía siempre el problema y empieza el partido, y en una jugada yo al otro lado, el lineman del otro lado, y yo por acá, me cobro un offside, estoy hablando al minuto, 2 minutos de inicial, ¿verdad? Y yo de acá levanto la mano porque fue el lineman de allá al frente, no sé cuánto, 60 metros, ¿no? Sí, le levanto y entonces ya le informa, ¿no? Al árbitro, y me saca amarilla. 2 minutos. Bueno, ya se dio el partido. A los otros pasarían todos 3 minutos más, claro, porque a los 5 o 6 minutos. Ya por su lado del lineman, donde está el lineman, claro. Por ese lado, entonces yo con desborde y me hace una falta. Era también tribunero, yo, claro. Showcero. Y de ahí le digo, eso es para amarilla. Entonces, viene y le hace lo llama a su árbitro y todo. Amarilla, roja. Afuera del partido. Ya me lo comentó. ¿Cómo es, no? El partido se reanuda. Yo salgo de la cancha. El partido se reanuda, están jugando y yo me voy por ahí y lo recontraputeo, pues, ¿no? El partido estaba ahí todo eso. Y me responde, me dice, anda, bañate, ya estás expulsado. Me dice que no sé qué. Y él dirigiendo, ¿no? Entonces yo me la pego y ahí y no sabía que o sea, no tuve intención, porque si había querido agredirlo de diferente, iba y le tiraba su patada, porque qué sé yo, si lo tengo de espalda, me la pego y yo le digo, o sea, ¿dónde estás tan? Ahí me escucha, entonces, y ya la agresión. Como Don Ramón le tiraste el Chavo. Parece que mucho mirar el Chavo era eso. El partido sí, bueno, ya estaba la agresión hecha, ¿no? Y de ahí ya pues fue feo, ¿no? En su momento, es risorio, imagínate vos, pero en su momento, imagínate vos, ¿no? Todo el mundo, como pues. De ahí sale la sanción. Sale, sí, yo jugué, como uno descansa un partido, después ya jugué otras 2 fechas, inclusive marqué goles, y ya después ya viene la sanción, pues, ¿no? Que era por un año, sancionado por un año, entonces ya no jugué las últimas 4 o 5 fechas. Y ahí estaba de goleador, no me pudo el segundo alcanzar las últimas 4 fechas y salí goleador del campeonato. ¿Te hicieron llegar el premio goleador o nada? Sí.
había un acto siempre que se hacía el goleador y lo recibí. De ahí te vas al fútbol peruano. Peruano, mira cómo es, ¿no? Y todo también así, ¿no? Entonces, yo la sanciono por un año. Y ahora, nada, pues no era yo el top, digamos, para buscar equipo, o irme, no sé. Había ya representantes, ¿no? Que movían acá y estaban buscando, ¿no? Pero de un rato a otro me llaman de allá y sale de Perú. ¿Cómo te llaman? Sport Ancash. De Ancash, un lugar del Perú a 5 horas de Lima. Él recién ascendido y de la altura, bueno, allá conocemos Cusco, digamos, y esa Ancash también era altura, 2.700, tipo Cochabamba, 2.800 metros de altura. Entonces, mira, no, este jugador es alto, y al equipo primera vez que ascendía, ¿no? a la primera división, entonces ellos ya querían, el campeonato ya empezaba, habían terminado en diciembre y ya en enero ya estaban haciendo pretemporada y querían jugadores de la altura, ¿no? ¿Entendés? Y allá ya estaba todos los mejores, lo tenía Cusco, Cinciano, pues, ¿no? Entonces, y ellos, mira, ¿dónde hay altura? Pues Bolivia, el goleador boliviano, mira, ¿cómo es, no? El tema ¿quién es el goleador? Y está expulsado, no puede jugar. Ya están, me mandaron pasar y al otro día yo estaba allá. ¿Cómo te fue en el Perú? En el Perú al comienzo me fue bien y yo tengo otra, mira, que ahorita ya que estamos, que pasó. Me voy yo bueno, viene mi castigo por un año. Ya. Me lo da la liga de un año. Ya, que es mucho, pues eso, el castigo, mucho. Ya uno hablando con la gente. Apelá, me dijo, ante Liga, Federación, pues no. Entonces, apelá, me dijo, por ahí te lo pueden bajar, ¿no? Yo tenía esa esperanza de que, bueno, por ahí me lo bajaban, ¿no? Antes de que haya salido lo del Perú todo. Entonces, ya yo apelo a la Federación, con el Tribunal de la Federación. En ese entonces era Negrete también, Luciano era el de que me conocía y todo, entonces, no, que mira, ya, o sea, ¿cómo? Era la agresión había existido, entonces lo que se podemos hacer como hacen los presos, una condonación, yo pedí disculpas, hice todo lo legal posible y todo el arrepentimiento, obviamente, pues, ¿no? Para que entonces me dan una condonación, digamos, ¿no? De que, bueno, en la primera instancia de que el fallo corre desde el momento que fue el incidente, por ahí ya habían pasado 2 meses, entonces ya hay 2 meses menos, por buen comportamiento, 2 tercios, entonces casi que quedaba en unos 5 meses la sanción, ¿no? Ya habían pasado, yo me voy entonces, bueno, ya entonces me voy, ¿no? Ya, bueno, belleza, yo dije, por si no jugaba yo en 5 meses, yo enero, febrero, marzo, abril, mayo, yo estoy jugando el primer campeonato y todo, bueno. Esa era y viene lo de Perú, entonces me voy, pues no, me mandan a pasar de un rato a otro, no dije a nadie, me voy a Perú. Y allá llegó el boliviano, ya está todo, y ya con ese antecedente, digo, a los peruanos también les gusta, ¿no? ¿Te pusiste hasta un momento? ¿Cómo fue ese tema? Contando esa anécdota. Que me voy, Julio, primero, que me voy allá. Y hay un juego, empiezo a jugar y bien, y marqué un par de goles ahí y todo eso. Ya habían pasado 3 partidos, claro, el cuarto partido, ya un mes, mira, era mi cuarto partido. Claro, cuarto partido, y buena campaña, habíamos ganado 2 y habíamos empatado 1, estábamos sonando allá, ¿no? Inmediatamente primer ascendido, por encima de Alianza Lima, el Universitario y todo eso. Entonces de ahí, llevo un comunicado al club, primero me llama Martín, yo por favor, de acá, de Cochabamba, mandaron que yo estaba castigado a nivel internacional. O sea, al apelar yo a la Federación Boliviana, eso ya es a nivel. Y no se sabía, pues yo me había ido así nomás. Lo sabía yo, ¿no? La realidad, o sea, ese tipo de agresiones involucraba cualquier parte del mundo o solamente era el torneo local. No, claro, como nosotros teníamos liga, claro, ¿entendés? La liga es a nivel nacional. Entonces, yo apelé a la Federación. Porque la Federación te podía... O sea, tu error fue haber apelado. Apelado a la Federación, entonces ya el castigo ya se hace a nivel internacional, pues, ¿no? Entonces ya, y de acá, pero no, yo a lo que me voy al hecho, digamos, sí, yo lo sabía eso. Lo tenía clarito eso de que no podía, pero se dio, entonces fuimos y jugamos y no había problema. Pero un dañino de acá, Wilder Lizarazu, no voy a decir su nombre. Ya no lo dañino.
dañino, agarró y lo mandó, y el presidente de la federación, ese amigo, Walter Castedo, y uno cuenta estas cosas porque la verdad es que ocurrieron y en su momento dañaron. Llega allá y no puedo jugar. Más bien que no hubo quita de puntos ni nada de eso. Bueno, fue un castigo, bueno, no puede jugar ya. Bueno, hicimos los OPA, lo que no sabíamos. Entonces esperamos y ya habían pasado, pues ya 4 días, ya estábamos, había pasado 4 meses. A mí me faltaba un mes más para cumplir mi sanción. Me tuve que volver, y se la arreglamos acá hasta que esperé las 4 semanas, la fecha esa, y ya me volví a jugar allá. O sea que cortá tu estadía en Perú. Venía a arreglar y otra vez tengo no, más que arreglar, a esperar que se cumpla, porque ya no me faltaba más que 40 días, que algo así. ¿Y qué pasó en Perú otra vez? Y ya, bueno, vuelvo, porque ya había dejado buena impresión, yo tenía contrato, entonces bueno, y empezamos y jugamos y terminamos bien allá. Terminamos bien, el equipo ese campeonato salió cuarto y hubo una buena aceptación, y bueno, y hice unos goles importantes. Y como te digo, ¿no? Y yo pues con los medios sí o sí, no ha sido, qué sé yo, vende humo, figuretti, lo que querrá, pero lo vendía bien, ¿no? En la cancha yo rendía ya, después me gustaba siempre estar en los medios, ¿no? Así que me prestaba para eso lo que mencionaba, ¿no? ¿Y tu estadía en el Perú no abrió la posibilidad para poder pensar en otro equipo más grande? No hubo, la verdad es que no. A mí me ofrecieron volver a renovar con el equipo, pero ese equipo era bien chico, no era de Dona y en este después tuve una oferta más importante, entonces que la decidí, ¿no? Pero no hubo, obviamente, pues había el Saliva, qué sé yo, universitario y todo, qué sé yo, Cienciano, en esa época había sido recién campeón de la Sudamericana. Antes de volver a Bolivia, contanos qué pasó cuando te pones la polera. Eso te decía, ¿no? De que allá viste que hay dos periódicos, solamente son deportivos, el Bocón y el Líbero, conocidísimo, ¿entendés? Lima tiene, ¿cuántos? Lima pues tiene unos 15, 12 millones de habitantes, o sea que todo lo que es Bolivia está en Lima, es una ciudad muy importante. Y a mí como yo estaba, era una de las figuras, digamos, importantes que había en el equipo, tuvimos puntero a varias fechas, ¿no? Y por encima de los grandes, entonces ellos llamaban, queremos hacerte algo así. Y ya me relacionaban, ¿no? Con lo afuera, ¿no? Lo andino, viste que la pollera, queremos hacer una producción así y todo eso. Y yo me prestaba, usaba el pelo largo, todavía yo usaba el pelo largo y rubio, así que y tenía que ir a Lima a hacer todo eso, ¿no? Entonces lo hacía y bueno, aparecía pues en los importantes medios, ¿no? De esa. Se pusieron hasta cima, ¿no? Pues me pusieron todo, ¿no? Y como yo era pues rubio, ¿no? Y ya yo tenía, claro, yo tenía 31 años ya tenía cuando yo fui allá. Entonces no era pues un jovencito, ¿no? Entonces, y yo rubio, así lejos, y todavía ahí en el equipo, mirá Laura Bozo. Entonces así, y allá ya uno llegaba a Lima y era reconocido, el boliviano era reconocido porque, en fin, pues no, esos periódicos, esos medios de allá son importantes, son bien importantes, ¿entendés? Y bueno, salíamos y hacíamos esa producción, otra salí también así casi desnudo, o sea, con todo esto que vos contás, después jugaste en Bolívar, ¿no? Claro, por eso me voy. Yo tenía la posibilidad de seguir allá. Y te ofrecía la oferta de Bolívar. Claro, ya Bolívar. Y el técnico también, Carlos Aragonés, en Bolívar. Entonces, me vine a jugar a Bolívar ese año. Campeón en Bolívar. Con todo eso que vos recorriste, ser un tipo ganador, un tipo que no arrugaba, un tipo que te gustaba siempre ir para adelante, ¿por qué Martín Menacho no logra triunfar o no logra tener las oportunidades en la selección nacional? No, porque a eso, a que uno tiene un techo, ¿no? Y le digo, él se fue el mío, yo quizás, obviamente, he podido perfeccionar alguna cosa, qué sé yo, ¿no? O mejorar alguna, pero leo uno que tiene su tope, ese era el mío. Más bien yo creo que fue muy generoso el fútbol conmigo, que tuve que llegar ahí. Y no tengo, o sea, soy convocado a la selección, pero fui un suplente, ¿entendés? O sea, tuve yo desde el 98 hasta el 2004, que fue mi última convocatoria, porque estaba en un nivel, en mi nivel, en mi techo, pues, ¿no?
Pero no tengo esa posibilidad, porque no tenía que yo lo tenía Jaime Moreno, por delante estaba Jaime Moreno, Joaquín Botero, Milton Coimbra, mira por los que te estoy nombrando. Entonces la selección en ese aspecto para mí no pudo ser titular porque tenía jugadores que eran mucho más importantes que mí. ¿Crees vos que hay jugadores para equipo y jugadores para selección? Lo que pasa es que la selección tenés que llegar y deslumbrar. Pero no, yo creo que el jugador que ya está en la selección es lo mejor. No puede uno fallar en la selección. Pero sí, en la selección ya tenés esa competencia, ¿no? Tenés esa competencia de tener compañeros que están a tu nivel y que siempre han rayado. Quizás eso te hace que vos no podás reventarla como lo podés hacer en tu club, pues, ¿no? ¿Tuviste grandes amigos en el fútbol? Sí, claro, o sea, conocidos tengo. La verdad en el fútbol, y por eso la importancia y lo que me pasó a mí. Yo estuve en todos los mejores clubes de Bolivia, ¿no? Estamos hablando, en Bolivia hay 5 grandes, o sea, no vamos a hacer eso los Nómbralo. Blooming y los otros. ¿Cuáles son los otros? No, yo te digo, en Bolivia está Blooming, está Oriente, está Bolívar, está Stronger, y lo metemos a Wisterman, pues, ¿no? Que son los, después, o sea, digamos, esos son los y donde están rodeados los más importantes. Ahora parece, pues, no, ahora ya eso estamos hablando, ¿no? Pues ahorita van a decir los doble rey, obvio, ahora es importante suma, pero después la historia dice eso, ¿no? Y a esos equipos, Julio, están los mejores jugadores, ¿me entendés? Sí. O sea, te rodea de los mejores. Entonces, para mí eso también fue una ventaja, ¿entendés? Tener un jugadorazo pues, a mi lado, yo se la tiraba mal, él me la tiraba bonita, ¿entendés? O sea, digamos, había esa complementariedad, ¿no? Conmigo, en mis condiciones que yo tenía. Estuve rodeado de grandes jugadores, a donde iba. ¿Entendés? Vos mencionaste en parte de esta charla a Antonio Gotardi, Antonio Gigliotti. Después lo nombrás a Aragonés. ¿Podés marcarse en tus 2 entrenadores mentores que tuvo Martín Menacho en toda tu carrera? Claro, porque de ahí, de Destroyer, yo paso a Blooming y me agarra Carlos. Y Carlos me dice, esto es así si querés llegar. Entonces yo fui por ahí. Y después me llama también a Bolívar, me lleva a Stronger, o sea, mira cómo es, ¿no? Cuando tenés la confianza me lleva a Bolívar. ¿Por qué vos creés, volviendo un poquito hacia atrás, por qué creés que Blooming, el bicampeonato, era Blooming el imbatible jugando en el Tahuiche Aguilera? Porque ese equipo, como te dije al comienzo, jugaba de memoria. Y tuvo la suerte de tenerlos a todos. O sea, te estoy hablando a toda esa plantilla. Inclusive te estoy hablando hasta de Monchito, ¿verdad? Que eran tortilleros relacionados al espectáculo, ¿no? Todos estábamos punto caramelo, ¿entendés? Entonces era invencible, o sea, nosotros no nos ganábamos y íbamos a hacer partidos importantes a la altura, ¿entendés? Era un equipo convencido. Ese fue para mí lo que pasó, el fenómeno. Y obviamente estar comandado con Carlos Arnés con un paso, porque no para tratar a ese grupo, digamos, donde teníamos. Entonces no había cómo nos ganen a nosotros. Vos debés tener en todo tu recorrido muchísimas anécdotas. ¿Seguro? ¿Te acordás de unas 3 anécdotas para que la compartamos? De que la que son prácticamente... o sea, lo que sea, aquí para echar lo que sea. No, obviamente, seguramente fue uno qué sé yo, los camarines o de las... A ver, sin dar nombre, pues, ¿no? Ya. Sin dar nombre, vamos a ver, tomate un traguito y después vas a hacer... Sin dar nombre, ¿no? Ya nosotros, ni el equipo te lo voy a decir, pero los que la conocieron, estábamos y el equipo ya había quedado, faltaban 2 fechas, ya no tenía opción de nada y todo eso. Y van y agarra y no hay concentración ni nada, ¿no? Y viene un jugador y dice, estaba tal jugador, estaba allá, ¿cómo no concentrar? ¿Qué hacemos? No, que no juegue, pues no tenía, en el equipo eso ya no tenía ni técnico, el que dirigía era un ayudante de campo, no me acuerdo quién era el que estaba a cargo
del equipo, creo que eran los dos sin importancia, pues, ¿no? Estaba diciendo, no, que no juegue, que juegue tal. Y cuando miramos el tal estaba durmiendo. Peor que el otro que había titulares, se había quedado una buena falta. No sé, pues no, tal titular lo pillaron por allá, pues, ¿no? Y después, no, que no vaya a jugar, que no, lo metemos a ese, entonces, ¿dónde está? Que juegue, pues, y cuando que juegue, el otro estaba durmiendo, peor estaba. Entonces, eso, bueno, te digo, tantas cosas que uno vive, pues, ¿no? En los grupos y cada personalidad de cada uno, así que hay muchísimas. ¿Vos sos agradecido con el fútbol? Recontra, pues, Julio. Recontra, porque te digo, me dio mucho más de lo que yo le pude dar al fútbol, ¿entendés, no? Por mis condiciones, porque yo en eso siempre fui, ¿no? O sea, claro, de mis condiciones que tenía. Y llegar hasta ahí fue lo máximo. Imagínate vos, cuando mi primera convocatoria, ya, bueno, campeón, el Bambino Veira era, ¿no? el técnico. Y la convocatoria, la concentración que tuvimos, pues un mes concentrado, un mes y medio concentrado. Y al llegar a la concentración, Marco Echeverri, Platini Sánchez, Juan Manuel Peña, o sea, jugadores que venían de Europa, Platini en su momento, Juan Manuel Echeverri, bueno, y todos los grandes. Tuve la posibilidad de inclusive estar en su época con Soria, ¿no? Almir Soria. ¿En tu época te encontraste con buenos dirigentes? Los mejores. O sea, digamos, los mejores que nos trataron, pues, ¿no? Nosotros en esa época estaban, pues, los mejores dirigentes todavía, ¿no? Inclusive en La Paz, ¿no? Estaba González, qué sé yo, Mario Mercado. Antes pues no habían los famosos contratos, eran los pases los que predominaban. Pero, ¿no? Claro, ahora ya hay un contrato, no, antes era el pase tenía un dueño el pase, era el club y tenía que hacer, era muy diferente que ahora, ¿no? Y los contratos también los hacían más cortos, qué sé yo. Después de que dejaste el fútbol, Martín, lograste ver, vos que estás de alguna manera metido, ligado un poco al fútbol, lograste ver a un muchacho con características similares de ese jugador, como decimos, loco, de ese jugador rápido, de ese jugador atrevido en la cancha como vos. ¿Lograste pillar o no? Condiciones siempre han habido, porque a mí siempre, digamos, había un jugador también que me gustaba en la época, era Guibergui, no sé si... Pedro Guibergui. No, Pedro, Andaverri. Augusto, viste que Augusto, claro, que vino a Oriente, era fuerte, no era loco, pero tenía esa voluntad, ¿no? Porque al final son delanteros muy diferentes, que ahora en el fútbol moderno, como fue en los equipos, viste esa presión, esa que querés tener un jugador así que te presiona arriba, como siempre a mí me inculcaron, bueno, vos tenés que ser el primer defensor, pues, ¿no? del equipo cuando te toca presionar. No tengo, digamos, eso, pues, quizás mejorado, sí, Gilbert, porque a Gilbert lo vemos, ¿no? A Álvarez, que presiona, está esos jugadores de contacto, pero tienen más técnica, por eso te digo mejorado, ¿no? Pero yo hacía eso porque yo sabía de que eso ayudaba a mi equipo, contagiaba y bueno, y por último hasta para la gente, pues, porque vos de arriba, yo me iba al fútbol y yo desde chico, cuando ya tuve un sabrazón y pensaba, o los que van al fútbol, Julio, y lo ve allá, que perdió la pelota y se quedó parado, no, pues yo la perdía y en el ratito quería ir a recuperarlo, me movía, entonces esa voluntad de la gente no me puteaba, pues, ¿no? ¿Entendés? Yo tenía eso, lo mío, entonces, y es a veces efecto contagio para tu equipo. ¿Con qué jugador contrario te golpeó mucho? ¿Era difícil sobrepasarlo o te frenaba? ¿Con quién lograste había por una especie de roce? Decir, ¿le tenía miedo? Ninguno. No, pero imagínate vos. ¿Quiénes pegaban bueno en esa época? ¿Que pateaban fuerte? Qué sé yo, Oscar Sánchez, no era Marco Sandi, Fará, Eduardo Higuchi, qué sé yo, mirá lo que te estoy tocando, me tocó que jugar, creo, en unos partidos
con Noro, Miguel Ángel Noro, claro. y Coimbra, cuando yo empezaba, ellos ya estaban terminando de jugar. O sea, si hablamos de que me han pateado, me han reventado. Y mirá los nombres que te estoy tirando, ¿no? El otro día entrevistamos a también un hombre ligado a muchos años al fútbol, decía, había un respeto cuando vos llegabas al camarín y veías jugadores, por más que sean casi de tu edad, pero ya con un recorrido ganado, había ese margen de Todos respeto. lo dicen eso. Y creo que, no sé, que ahora ya, después yo te estoy hablando, puede ser, ¿cuánto? 12, 13 años que llegué al momento de un camarín. ¿Cómo será, no? Pero antes sí, había ese bien marcado. El pin-pin era pin-pin. O sea, llegabas y tenías que respetar. ¿Con quién te topaste vos en tu inicio? A ver. Qué sé yo, no, yo en mi inicio, imagínate vos, en Destroyer hubo un momento donde el equipo estaba Copito Andrada, Álvaro Peña, Ibáñez, Francisquini, habrá jugadores que la gente en nuestra época va a saber que eran jugadores de todo y que llegan, bueno, cuando ya jugador, viste que cuando ya están con edad llegan a equipos de menor trascendencia, pero esos eran jugadores que habían estado en todos los mejores clubes del país, ¿no? Y se forma ahí esto, entonces ya vos te fuiste cuadrando ahí. Con Fernando Rivera. Chichi Rivera. En un momento fui la dupla con él, porque yo venía, como te digo, ya yo en Destroyer era de las proyecciones que había, entonces venían jugadores importantes, yo era su acompañante. Edu Monteiro, empezamos con Edu también. Matagoleiro, Limber Méndez. En ese Destroyer esos jugadores teníamos. Por eso te digo, ya uno se va cuadrando, ¿no? Con jugadores y uno joven, y mira, venía Álvaro Peña, yo te paraba con Álvaro, así, ¿no? Entonces, rescatando de experiencia, y siempre hubo ese respeto, ¿no? Y ante los grandes. Inclusive, te digo que hasta en los entrenamientos era jodido, ¿no? Porque, qué sé yo, te tocaban el equipo B y vos querías hacérsela y todo al reventar, que se llama Francisquini, y no le gustaba que lo pase y te agarraban a patada, ¿entendés? Entonces, ¿eso te ayudó todo ese sí, porque era diferente, ¿no? Porque uno ya se hace cuerudo, pues, ¿no? Se hace cuerudo y vea y tenés qué sé yo, mirar, qué sé yo, estar a tu lado, mirar, Copito Andrada, a Copito Andrada, antes yo iba y lo alentaba en Blooming, cuando llegó, y muy hincha y iba a la cancha, y después topártelo y saber lo que era, pues, qué sé yo, te estoy hablando de un extranjero, digamos, porque también hasta en eso, ¿no? Antes venían extranjeros que jugaban, ¿no? Después se va a Racing, pero por acá no es, y vuelve. Entonces, estar rodeado de esa gente te encamina, ¿no? Y te hace ver cómo el fútbol, si sos pelado mucho más todavía, ¿no? Vos, ¿cómo te llevaste y hasta ahora ya que dejaste el fútbol, cómo es el trato del hincha de Blooming y el hincha de Oriente hacia Martín Menacho, de la gente que te vio jugar, obviamente, ¿no? Claro, no, espectacular, es con la gente, y a veces me toca ir también a La Paz, y lo mismo, porque estuve en Bolívar, estuve en Stronger, porque fui diferente, digamos, por ser así como ese tipo de jugador que era, y aparte que, bueno, que paraba en los medios, qué sé yo, y mis cosas y todo eso, siempre fui querido. O sea, me siento en ese aspecto, de verdad, muy aceptado con la gente, me demuestra su cariño en la calle, a veces nos tratan, ¿no? Y tienen su hijo, no, vení, sacate una foto conmigo, porque me va a conocer tu hijo, no, y ahí le dice al hijo, claro. ¿Entendés? Eso me sucede muchísimo, y a uno lo llena, porque, claro, se te pega, qué sé yo, ya un chico de 10 años no me vio nunca, pues no sabe, ¿no? Entonces, 11 años, entonces, y es blumista ahí en el estadio, digamos, vení, quiero que te saque uno, porque si no sabe, no, hijo, este es Martín Menacho, y al pelado de ratito Martín Menacho, entonces ya, y ya su símbolo, pero si son hinchas del club, entonces, eso te llena. Lo mismo pasa con la gente de Oriente, lo mismo, que estuve ahí. Y como te digo, hay los radicales, pues, ¿no? En ambos lados hay radicales que nos dicen, bueno, jugaste. Le dicen, ¿qué jugaste, Martín Menacho? Yo, referente y todo, pero jugaste en Oriente. Martín, vos hablas mucho de tus limitaciones que tenías.
compensó todo con la entrega Claro. al 100% en la cancha. Total, pues, o sea, digamos, yo no tenía esas cualidades técnicas, al menos, de ser jugador, ¿no? Como te digo, ¿no? Yo, qué sé yo, a mí rara vez la vez que me viste parar una pelota con el pecho, a mí me rebotaban todas, pero tenía eso no, que la gallina, los míos eran de pillo, como le dijeron a mí, de pillo eran los míos, así. Te iba a hacer una consulta referente a tu recorrido como futbolista. ¿Tenés algún partido marcado en tu mente que diga, este fue el partido donde me salió saliendo el camarín, me salió toda la perfección como quería? Hay partidos que te marcan, pues, ¿no? Ya. Destroyer. Terminamos último con Storme de Sucre. Sí, claro. 96, 7. 96, último, igualados en punto. Un partido para definir el descenso. El que perdía. ¿Dónde fue ese partido? Lo jugamos en Cochabamba. Terminó el campeonato y quedamos iguales. O sea que no hubo descenso directo, ¿entendés? Ya jugaba, había otro ya que estaba en el indirecto. O sea, el que descendía, chao, y el otro tenía que jugar indirecto. Así quedó. Pues no sé si se habría dado otra vez esa situación. Y nosotros, Aniceto Roldán era el técnico de nosotros. Y nos vamos a definir, y el presidente del equipo era Luciano Negrete. Era 96, 97 a veces. Y nos vamos a jugar a Cochabamba el partido. En Storme, Mauro Blanco, estaba Carvajal, Chino Carvajal, bueno, un equipo con Chino Farela, había un gran jugador en esa, un equipo, Sergio Joao jugaba ahí en Storme, ahí el brasilero, ese Bolívar. Exacto, ahí está, y la revienta ya, gran jugador. Entonces era un equipo bien, y nosotros también, nuestro equipo, y perdemos 1-0, primer tiempo 1-0. Y segundo tiempo 2-0, el partido 2-0. Ya descendí, me nato un descenso, ¿no? Y yo que soy poco habitual, digamos, de rematar y todo, paso a la media cancha y ahí tiro un chutazo. Yo lo tiré el chutazo a largo porque, no sé, obviamente tendrías que ser, qué sé yo, a ver, Platini, digamos, que tira el chutazo y dice, yo lo voy a tirar ahí, digamos, y va ahí, Limber Gutiérrez, digamos, tira esos chutazangos y apuntado, digamos, a donde va a ir a largo. Yo lo tiré a largo, fuerte a largo, y se va al ángulo, 40 metros. Se pone el partido 2-1. Estaba Raúl Medeiros, jugaba con nosotros Raúl Medeiros, empatamos 2-2 el partido. Se lo empatamos. Última jugada, 43 minutos. Un ataque en lo último, el final del partido. Una jugada que ni yo también hasta ahora, que las tengo grabadas, que las tengo de esas, hago un enganche en el área. A un jugador se tira mi defensor y estaba el arquero ahí y le hago con una vaselina y se la pico ahí de cortito. Es un golazo, ¿no? Golazo, 42 minutos. Salvamos el descenso y todo. Esos 2 goles, bueno, fueron. Y ese partido, inclusive, que era un poco los partidos televisados, se lo transmitieron en televisión abierta, ¿entendés? Como digamos, que para mí, digamos, ese momento. Claro. Y a la gente, entonces. Y ahí, a raíz de eso, bueno, ya eso fue consolidar, digamos, mi paso en Destroyer para que son goles que te llegan a marcar, pues no, claro. Te estoy contando eso porque a raíz de eso, porque yo ya empecé a tener oferta de Bolívar, que de acá, y ya fue que Blooming se quedó. Y después también, obviamente, los goles que hice en Blooming en la final, una coladita. Bueno, en Blooming la verdad es que también todos esos goles son importantes porque yo en todas las finales hice gol. O sea, en las finales que nos tocó fueron goles importantes. Y era Tucho el que hacía todo, ¿no? Pero yo tengo goles muy importantes en finales. Y hay un partido que prácticamente fue lo peor, la acabó. Mi lesión, pues digo, ¿no? De que te pase ¿Cómo eso. te lesionaste? Me lesiono en un partido, en un famoso partido muy discutido en Potosí. La primera vez que clasifica Real Potosí a la Libertadores. Un partido muy cuestionado por el arbitraje.
No me acuerdo quién era el árbitro. ¿No era un alto flaco? No me acuerdo quién era el árbitro. Y cómo sabes, cuando hablan, ¿no? Y ahora que hablamos cosas que han pasado, era, ¿no? que, Era, ¿no? que son realidades. Era con la- No sé, oye. ¿No te acordás? ¿No era Gonzalo Paniagua? No sé, ¿qué era? Sheriff, creo que le decían. Ah, Hay un partido bien incuestionado. Nosotros estábamos en Wisterman, nosotros empatando bueno, tuvimos la mala suerte, Wisterman campeón y todo, y los últimos 3 partidos nosotros decíamos sacar un punto para llegar a la Libertadores. Va y nos gana Oriente, y Oriente sale campeón en Cochabamba. ¿Te acuerdas? Cuando Oriente sale campeón, Claro. nos gana a nosotros en Cochabamba ese partido. Y sale unas 2 fechas con Tuchantelo, ¿no? Exacto, ese claro. año, ¿no? Entonces, y ya vamos, nosotros necesitamos un punto, y en real allá pasa lo que no vi yo nunca al vivo. A penal que no era un gol a nada de hit. Bueno, entonces, y en ese partido yo engancho una pelota y un jugador se me cae encima, y yo lo sentí, yo del bellaco seguí jugando, y bueno, empeoré, y después terminé ya cuando lo rompí todo el ring. Eso, digamos, un momento, digamos, en lo que va de las lesiones, ¿no? En la lesión. También tuve la lesión que el otro día justo me llaman porque hubo ese golpe, ¿viste? Cuando se chocan con la claro, cabeza. correcto. Vos sabés que te vas a acordar, yo tuve un golpe con Ricardo Martínez El de Real. el de Real Claro. Santa Cruz. El central. Sí, claro, yo tuve en esa lesión también alrededor de 3 meses fuera de la cancha, y pensaron que yo no iba a volver a jugar porque se me unió el seno frontal, entonces se me fue, no hubo bebida. Entonces, son jugadas, digamos, fortuitas, que es lo peor que le puede pasar. Pero ahora en lo deportivo, obviamente, pues había ocasiones terribles cuando te falla algo, ¿vale? o qué sé yo. Cada cual sabe cuánto tiene una mala noche, y hay eso es normal, digamos, ¿no? Que puede ocurrir. Lo normal no es que pasen seguido, pues, ¿no? Y ahí ya dice que eso es un malazo, pues no sé si me pasa, pero algún partido malo vas a tener siempre, ¿no? ¿De algún compañero que haya aprendido muchas cosas de él? No tanto por ahí, quizás puede ser como persona, como ordenada, o como compañero, digamos, de jugada. Obviamente, pues no, yo en ese momento Tucho, digamos, ¿no? Tucho hasta ahora voy a decir, qué bien me va a rendir. No le gusta perder dos. No, me voy a ser ganador, obvio, pero a la disciplina que tenés que tener, y que él pregona, o sea, pregonó él desde cuando, bueno, tuve la suerte de ser su compañero del camarín, y después la carrera como técnico que hizo. No se salió un milímetro de su línea. Entonces, esas son cosas que uno tiene que admirar. Y yo digo, pues no, el único que le cae bien a todo es un billete de $100. Pues, ¿cómo? Más ahora. Ahora. Ese es el único que le cae bien a todo, ¿entendés? Entonces hay gente que tiene que a Martín no lo quiere, digamos, no, si era un bellaco. Tengo mucha más gente que sí, digamos, pasa lo mismo. Por eso te digo, Tucho tuvo una línea que nunca se bajó, ¿no? En tu carrera como futbolista, en tu camada, ¿se controlaba mucho al jugador? Sí, había control. ¿Qué tipo de control se hacía? A veces cuando no concentraba, te mandaban al ayudante de campo, tenías que ir a tu casa, te tocaba, y te entraba hasta las 10. A las 10 de la noche, pues tenías que estar en tu casa, qué sé yo. Iban, te tocaban la puerta. Lo sabes, alguna vez sabe que eso ocurría, porque a veces no habían las condiciones de concentrar, digamos, los días, pero ya vos, qué sé yo, en partido el domingo, dejate joder, ya el viernes vos tenés que estar mentalizado, entonces el viernes quizás iban y te buscaban, ¿no? Y si tocaban la puerta y salía la mamá o por el hermano, decía, está durmiendo, decía. Oye, te digo que se entraban a mi cuarto. Varias veces yo he estado dormido, y claro, pues mirate vos que tanta, uno que es peor, ¿no? Mira, este que debe ser. Entraban al cuarto. Ahí está, y a veces yo no me daba cuenta, y mi madre al otro día, si entró el profe anoche.
¿Entendés? Sucedía eso, o desconfiaría mucho de uno, no sé qué. Obvio que no iban a ir, pues qué sé yo, a Tucho no iban a ir pues a jugarlo, no sabían, había jugadores bueno, los solteros al menos y todo eso, iban, pasaban, pero a veces me hacía lo mío y así. Y después... Salcaba y ya estaba vestidinho. Con una de 100. Martín, gracias por la charla, bastante bonita, interesante. ¿Qué le puede decir a los muchachos que le gusta el fútbol, que tienen que ver al fútbol como una profesión? ¿Qué le puede decir un jugador, como dijiste vos, que fue limitado, pero en base al empuje, a la entrega, lograste... Al esfuerzo, no creo que el esfuerzo que uno tiene para cualquier cosa, ¿no? Es primordial. La actitud, esa actitud de querer mejorar, de querer estar a la par de otros, y eso es el esfuerzo, creo que es lo fundamental, ser solidario en la cancha, es lo que te lleva, ¿no? Ser buen compañero, obviamente, ¿no? Te ayuda muchísimo, y bueno, pues ahora más que nunca, ¿no? Yo nací muy antes, yo vine a nacer en esta época, ¿entendés? Por el fútbol, ¿entendés? Sí. Es impresionante, ahora podés hacer del fútbol una vida y tener... Antes no era tan así, ¿no? Hablamos en lo económico, en lo que te puede dar el fútbol en sí, ¿no? Ahora es importante. Hasta yo me recuerdo que antes hasta éramos mal mirados los futbolistas, yo tenía y nos lo decía, y yo me acuerdo siempre de esta frase a veces mira esta cosa uno que se va a Carlos, ¿no? Cuando charlamos con Carlos Aragonés, decía, bueno, que hay que cambiarlo, que los futbolistas ya tienen... Carlos jugó en Palmeiras, o sea, ya tenía un roce, entonces tenía razón uno, son mal mirados los futbolistas, ¿no? Los futbolistas son mal mirados, porque verdad, antes nadie miraba a los futbolistas, ¿no? Ni las peladas, viejo, ni las ¿no? Y ahora, como cualquier pelada quiere ser un futbolista, ¿entendés? O sea, mira cómo es, porque antes que sé yo que el futbolista tal, ¿no? Pero ahora... hay que los chicos tienen que o los que quieren seguir este sueño, que que lo sigan, y tienen que saber de que esto te da tu felicidad y te da tu vida. La fama te marea también, ¿no? Total, si no sabes, fuiste, pues, ¿no? Con eso fuiste cuando te la creé, ¿Fuiste vos de pedir camiseta al rival? Al rival poco, pero sí tengo una colección de poleras que guardo. Obviamente tengo una que huele a campeón ahí celeste. Sigo oliendo a campeón. Nunca más la... Sí, intacta, nunca la lavaste. No, te digo, no, estoy para brodear, no, para la gente, obviamente las tengo esas dos poleras que a veces me las pongo así, en momentos muy especiales. Porque... No la regalás. No, jamás. Esa no, ni idea. Esas poleras están ahí. Del equipo que uno es hincha y todo, y salir 2 veces campeón. Martín, muchísimas gracias. No, a vos.